Cordial saludo, mi nombre es Ana Cristina Mora Portilla, pertenezco al grupo 106 del curso de Psicología. Introducción. A través de esta presentación se realiza un análisis crítico de cómo los colombianos perciben la felicidad fundamentados en la premisa Colombia es el más feliz del mundo, teniendo en cuenta los aspectos de satisfacción de necesidades básicas, relaciones, solidaridad, felicidad individual y colectiva, bienestar social y calidad de vida. Objetivos. Reflexiona sobre los conceptos de felicidad y bienestar psicológico teniendo en cuenta su impacto en la realidad social, política y económica del contexto colombiano. Asume una postura crítica ante la realidad social a la luz del concepto de felicidad, abordando las fases anteriores. Argumenta con propiedad y posición crítica de sus interpretaciones. Análisis y postura crítica en el entorno de la premisa Colombia es el más feliz del mundo. Sorprendentemente, siempre en las cuestiones sobre el país más feliz del mundo aparezca repentinamente Colombia en los primeros lugares, incluso como el primero de todos. Sorprende porque la mayoría de las variables que mide el bienestar ciudadano y no con las macroeconómicas que muestran las finanzas del Estado. Estamos bastante mal y en todo caso mucho peor que buena parte de las naciones que son comparables. El gobierno se preca del crecimiento BIP o de la reserva o de su cumplimiento de la regla fiscal, pero la verdad es que en cuestiones de educación, salud, empleo, seguridad y desigualdad, justicia social o simplemente administración de la justicia o confianza en las instituciones, es decir, lo que vive del ciudadano, se puede decir que ahí sí ganamos la competencia, pero los peores índices. Se han buscado las explicaciones de la paradoja, sin ninguna sea aparentemente suficiente, válida. Entre ellos recuerdo una columna de Fernando Reyes El Sechea, un cachaco humorista anterior a Alberto Casas, en el cual los lectores se identificaron a ser la verdad en ese momento, ya que menciona que en pocos países se podría gozar del privilegio de encontrar la felicidad tan fácil como el que salir del cine no le había robado a un limpiabrisas del automóvil. Seguramente algo parecido puede suceder respectivo y muchos de los aspectos ahora. También existe la posibilidad de una variante de algún cuento infantil, en donde un juego consiste en la respuesta a toda la pregunta. Deben ser el contrato de lo que querían decir, pero para dar explicación metodológicamente correcta, lo primero es recordar que casi siempre en la forma de montar en una encuesta se determina cuál será el resultado de la misma. Esto conocía y repetido en las encuestas electorales, explican en cualquier sondeo como este. Eso explica, por ejemplo, de las variables veces que se han proclamado el director de la política de Colombia como el mejor policía del mundo. Estos son quienes han hecho los cursos de las escuelas americanas. Han sido sugeridas por el organismo de Estados Unidos, que implica las prioridades que esas entidades deben incumplir, que son los medios no por las eficiencias, sino por la cantidad de resultados que obtienen tales campos como Colombia mueve tanto como el conjunto del resto del mundo en droga. Es apenas lógico que las capturas sean más grandes que los otros países, simplemente como tienen el conflicto interno más viejo del mundo. Ahora, en la calidad del terrorismo, es lógico que se adquieran más acciones en el muestra contra muestra. Así no cambia nada. Qué raro tiene que más allá de los resultados en los campos esas agencias den estas calificaciones a quien cumple sirviendo sus objetivos.
O por ejemplo, el caso de los ministros de Hacienda también calificaron como el mejor conteo. Si se han reformado en las escuelas que producen un modelo si han percibido en las entidades internacionales y lo imponen en sus actuaciones, se guían sin considerar nada diferente en los indicadores macroeconómicos con los cuales ellos miden si aplican a sus directrices y privilegian las intervenciones extranjeras y sobre todo de las grandes transnacionales. No suenan apenas obvio que independientemente de lo que le toca vivir a la ciudadanía, aquel que más tabla sigue del modelo, sea de la mejor califiquen esos órganos. La venta de Isagen probablemente podrían actuar como fuera en el concurso. Pero la encuesta o sondeo relacionado a la felicidad tenían básicamente una pregunta. ¿Usted se siente personalmente feliz con toda su vida? No parece susceptible de que aquí se manipulación ni se ve razón para que la encuestadora tenga interés uno a uno en los resultados. Pero recuerdo un programa que escuché en Suiza, ajeno y por lo tanto en cualquier interés o vínculo en Colombia, en que mencionaba una de las úlceras estomacal. Estaba relacionada en una bacteria que crecía exponencialmente bajo condiciones del estrés y donde más se había encontrado en el mundo era la población colombiana entre 18 y 30 años. Coincidido eso en un informe de las mismas de la época del Ministerio de Salud que decía en Colombia tenía un porcentaje de enfermos mentales mayor de que cualquiera de los países similares, mencionada la depresión y la bipolaridad. Tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos nos tratan de convencer que sacaron los colombianos de estos estados, pero teniendo en cuenta que en el momento de devolución y la caída del Ecopetróleo y las bolsas significan pérdidas de patrimonio del orden del 40%. Para todos los colombianos y sus sufrimientos, a todos los causas del fenómeno del niño, la única explicación posible es que si somos enfermos mentales, solo en la enfermedad es el masoquismo. Conclusión. En los últimos años se ha venido incrementando el estudio sobre la felicidad. Entre otras cosas, este se explica porque el Estado tiene hoy un eje de sus políticas, el bienestar y satisfacción subjetivas, conceptos asociados a la medición econométrica de la felicidad. Además, estas investigaciones pasan rápidamente al mercado de la felicidad, como son los libros de autoayuda, muchos de ellos sostenidos por discursos de la psicología positiva. En noticieros de radio, televisión, y periódicos y revistas se abordan los resultados de estas investigaciones sobre la felicidad de manera cotidiana, haciendo hincapié de los pasos o consejos que se deben seguir para alcanzar. Sin embargo, al divulgar esta información, muchas veces se reproducen un discurso sobre la felicidad que nos permite entender la importancia de este sentimiento intangible que es importante para los seres humanos, logre su objetivo y puedan cumplir sus sueños. La felicidad es un sentimiento que nunca se logra por completo. Esto sucede porque generalmente la felicidad se logra luego de haber alcanzado un fin o propósito perseguido. En la mayoría de los colombianos hay una convicción: somos el país más feliz del mundo, o al menos de uno de los más felices. Con los años, distintos estudios han reforzado
o desvirtuado ese pensamiento colectivo. Y aunque los dictámenes varían, lo cierto es que muchos nacionales y extranjeros aún relacionan a Colombia con la felicidad.